Estamos de regreso. En los programas anteriores comenzamos a hablar de la importancia de poder fortalecer el hombre interior en la vida de cada uno de nosotros. Y estuvimos tocando una de las primeras cosas que es clave para esto, que tiene que ver con deleitarnos en la palabra del Señor. Pero hoy queremos compartir y empezar a hablar de otra cosa que es importante, que tiene que ver con vestir la armadura de Dios. Y para esto quiero leer Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Algo que es clave cuando leemos esta porción de Efesios es poder entender el contexto en el que el apóstol Pablo está refiriéndose. Y usted, Pastor Rubén, pudiera compartirnos un poco cuál es el contexto que está generando el que el apóstol Pablo venga y nos dé este consejo. La verdad es que esta carta es una carta extraordinaria, la carta a los Efesios, porque básicamente si nosotros la pudiéramos dividir en dos grandes partes, la pudiéramos ver en una primera sección donde Pablo establece la nueva posición de la iglesia, la nueva posición del creyente, y él comienza a hablar de que hemos sido bendecidos, de que tenemos una posición de autoridad. Pero en la segunda parte, Pablo comienza a hacer referencia acerca de la conducta, acerca de la vida cristiana. Y comienza a tocar algunos puntos acerca de cómo debemos de relacionarnos dentro de la iglesia, a cómo debe ser nuestra relación dentro del matrimonio y a cómo nosotros necesitamos llevar de una manera saludable las relaciones. Entonces, cuando nosotros llegamos al capítulo 6 de Efesios, y analizamos un poco el contexto, vamos a darnos cuenta que Pablo está hablando básicamente acerca de cómo nosotros podemos fortalecernos internamente para poder llevar relaciones saludables, relaciones efectivas, relaciones sólidas que nos permitan resistir en los días malos. Entonces el contexto de la armadura, muchas veces nosotros le hacíamos referencia como a una guerra espiritual, como una batalla espiritual que necesitábamos tomar posesión, pero verdaderamente el contexto comienza haciendo referencia acerca de cómo nosotros necesitamos establecer un fundamento para llevar relaciones saludables. Ahora, todos sabemos que las relaciones básicamente son los que establecen un ámbito de mucha salud, de mucha sanidad, de mucha felicidad en nuestra vida, porque cuando las relaciones no funcionan bien, básicamente todo lo demás se comienza a quebrantar. Entonces, básicamente lo que nos está compartiendo es, antes de Cristo nosotros teníamos una vida, una forma de caminar, una forma de relacionarnos. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, debemos de entender que ahora hay algo nuevo, hay una nueva forma de relacionarnos y de entender todo lo que va a acontecer a nuestro alrededor. Y al final del capítulo 5 y al inicio del 6, el apóstol Pablo hace un poquito más de énfasis hacia la relación matrimonial, la relación con los hijos, la relación que tiene que ver con rendir cuentas a las autoridades, cómo me comporto con las autoridades, pero también la relación que yo tengo con las personas que están bajo mi autoridad. En este caso habla de los siervos, pero también habla de los amos. Y es interesante que cuando comenzamos a pensar de relaciones, y después que el apóstol Pablo lo pone como que fuera una guerra espiritual, las relaciones son complicadas, son difíciles y no nos podemos evitar porque las vamos a encontrar en la mañana que nos levantemos, en nuestra casa van a haber personas que nos tenemos que relacionar con ellas, independientemente de la posición que nosotros tengamos. Puede ser el esposo, la esposa, el hijo, la hija, y desde ahí tienen que relacionarse. Pero no queda solo ahí, porque ese es un primer ámbito que de pronto nosotros decimos es la familia, toleramos algunas cosas,
lo que pase aquí se queda aquí, pero después tenemos que salir afuera. Y desde que salimos, vamos caminando para tomar el medio de transporte en el que nos vamos a mover, llegamos al centro de estudio, al centro de trabajo, y van a haber personas, aún cuando venimos a la iglesia. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que no podemos dejar pasar desapercibido la importancia de las relaciones, porque a través de las relaciones es que nosotros podemos compartir la palabra, el evangelio. Tiene que ver no con que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan al Cristo que está en nosotros. Y ahí es donde las relaciones se vuelven importantes. Y esto lo toma él como un contexto para introducir esta parte que es clave, donde dice que es con el poder del Señor, con su fuerza, pero que nosotros necesitamos tomar la armadura y tenerla puesta. Pero una cosa que yo quisiera preguntarle a usted, pastor, es, cuando él se está refiriendo a tomar la armadura, ¿tiene que ver como en un momento ponérmela, después me la quito, o en la mañana me la pongo y la dejo, en la noche me la quito, o solo me la pongo un día o los domingos? ¿A qué se está refiriendo? Verdaderamente las relaciones son algo que lo tenemos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros días. Y cuando Pablo dice colocarnos la armadura de Dios, más que un momento, pudiéramos llamarle un momento espiritual, más que un momento en el tiempo, tiene que ver con un estilo de vida. Porque Pablo hace una comparación con las piezas de una armadura de un soldado y la comparación tiene que ver con elementos de esa armadura que tienen que ver ya con la formación interior de nosotros, con nuestro carácter, con la capacidad de andar en justicia, con desarrollar la capacidad de poder andar en la verdad, de colocarnos el escudo de la fe y una serie de instrumentos que no se colocan en un momento dado, sino que son parte de un estilo de vida, porque las relaciones las tenemos todo el tiempo. Y tener éxito en las relaciones tiene que ver, yo una vez leí algo que decía, ninguno de los momentos felices que nosotros hemos pasado, lo hemos pasado posiblemente solo. Cuando nosotros comenzamos a evaluar nuestra vida y comenzamos a pensar en aquellos momentos que causaron impacto en nuestra vida, nos vamos a encontrar que siempre, la mayoría de veces, estuvimos rodeados de personas queridas, amadas, la familia, personas muy cercanas, que fueron una bendición para nuestra vida. Entonces, en medio de ese sentido, nosotros necesitamos vivir la armadura de Dios, no como algo que se coloque en un momento en el tiempo, sino que es un estilo de vida. Porque colocarnos esa armadura, vivir ese estilo de vida, es lo que nos va a permitir estar fortalecidos. Y esa es una de las cosas más importantes, porque lo que Pablo está señalando aquí es que en medio de las relaciones van a haber batallas, van a haber diferencias. Alguien decía, en las relaciones es imposible que en las relaciones no hayan conflictos, pero sí es importante aprender a poderlos manejar. Entonces, en medio de todo ese ámbito de las relaciones, cuando yo vivo bajo ese estilo de vida, de la armadura de Dios, de vivir en la verdad, la justicia, yo puedo desarrollar relaciones saludables, que son lo que sostienen mi vida. Y una de las cosas cuando leíamos los versos y hablaba que tiene que ver con todo un ámbito espiritual, es entender que cuando nosotros tenemos alguna diferencia en las relaciones o cuando una persona hace algo que para nosotros es injusto, nosotros tenemos que entender que no tiene que ver con que la persona tiene algo contra mí, sino que es posible que algo esté operando en la persona o tenga algún asunto inconcluso, algo no resuelto que la lleva a actuar de esa manera para conmigo. Y cuando yo entiendo esto, me pone en una posición diferente, porque yo no voy a reaccionar de la misma manera, no voy a reaccionar de esa forma. Y me gustaba una ilustración que escuché en una ocasión que dice que hay diferentes niveles. Digamos, cuando nosotros no conocemos de Cristo, estamos en un nivel donde el enemigo tiene el control de las cosas. Estamos esclavizados al pecado, estamos ciegos, no podemos ver lo que Dios quiere hacer, nuestra vida no tiene sentido, nos sentimos vacíos.
Y de alguna forma el enemigo como que ahí nos deja caminar porque al final nos tiene donde Él quiere. Pero llega un momento que se nos presenta la palabra. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, inmediatamente se nos da una potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, transicionamos de un nivel a otro. Y entonces el enemigo ya no tiene control sobre nosotros. No nos puede alcanzar porque ya fue vencido por Cristo. Sin embargo, y vamos a verlo más adelante cuando hablemos del escudo de la fe, el enemigo va a tratar de recuperar lo que perdió. Va a tratar de hacer muchas cosas. Y entonces él dice que anda, la palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Devorar a los que están en el nivel de él? No, sí ya los tiene controlados. Él está buscando a los que se le fueron. Buscar cómo tomarlo. Entonces, ¿cómo va a poder llegar a nosotros si estamos en Cristo? No hay manera. Pero van a haber personas a nuestro alrededor. Y esas personas a nuestro alrededor, si tienen asuntos inconclusos, si tienen algunas cosas que no han resuelto, el enemigo los pudiera utilizar a ellos para que ellos se conviertan en dardo contra nosotros. Y si nosotros no tenemos una claridad de cómo funciona esto, entonces vamos a ceder. Y lo que vamos a tener es una reacción en ira, una reacción de mucho enojo, o tal vez vamos a caer en tristeza, vamos a caer en miedo, y eso le va a dar una apertura para que él pueda entrar y poco a poco nos comience a contaminar y en un momento nosotros pues decidamos rendirnos y regresar a la condición donde nosotros nos encontrábamos antes. Pero para cerrar esta primera etapa, yo quisiera decirles que si nosotros hemos conocido del Señor y el Señor nos sacó de ese lugar donde el enemigo tenía control, pero por alguna razón cedimos y nos apartamos del Señor y regresamos a esa misma condición, yo quiero decirle que el Señor es grande en misericordia. Y una de las cosas que dice su palabra es que si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él y le pedimos perdón, entonces Él es fiel y justo para recibirnos. Así que yo quiero decirle que si usted pudiera estar en esa condición, lo que tiene que hacer es simplemente volverse al Señor. Quitar esa culpabilidad que no viene de Él, sino que viene del enemigo que quiere tener un control sobre su vida. Y que usted pueda decir, Señor, aquí estoy, te pido perdón, reconozco que tengo una necesidad de ti, reconozco que solamente contigo puedo caminar. Y así usted nuevamente recupere el lugar que solamente a través de Cristo nosotros podemos recibir. Vamos a ir a un corte y regresamos.